Esto es de Bitcoin House y te damos la bienvenida a la siguiente clase de este curso de inversiones en Bitcoin y criptomonedas. En esta clase vamos a hablar sobre el famoso holding. No quiero insultar tu inteligencia ni menospreciar tu conocimiento del idioma inglés, pero por si alguien no lo tiene claro, el verbo hold, que es un verbo en inglés, en español significa sostener o tomar o agarrar. Ahora, en el contexto de las inversiones, de los mercados financieros, significa más bien algo así como mantener. Y el holding, digamos que es la manera más pasiva de invertir. Consiste en comprar un activo, acciones de una empresa, una criptomoneda, una divisa, oro o lo que sea, y mantenerlo por mucho tiempo. Esperar a que su valor suba y a lo mejor en algún momento venderlo, o tal vez nunca. Quiero hacer una pequeña aclaración. En este contexto del mundo cripto van a ver escrita la palabra HODL, HODL, en lugar de hold, casi siempre. Y esto es como un chiste local. En algún momento, hace muchos años, en un foro de internet de usuarios de criptomonedas, alguien escribió por error la palabra HODL en lugar de hold y desde entonces se ha vuelto como un símbolo o se ha vuelto parte del lenguaje de la comunidad cripto. Se utiliza la palabra HODL en lugar de hold y hodler en lugar de holder, pero pues básicamente es lo mismo, ¿no? En realidad también viene de una expresión en inglés que es hold on for dear life y significa algo así como aférrate a la preciada vida o aférrate por lo que más quieras o algo así. Pero bueno, hold significa, como ya dije, comprar algo y mantenerlo por un periodo de tiempo muy largo. Ahora, vamos a ver el ejemplo más famoso de holder. Probablemente han escuchado sobre Warren Buffett. Bueno, pues Warren Buffett es uno de los mejores inversionistas de la historia, considerado por algunos el mejor inversionista de la historia. Es famoso porque su estrategia principal es justamente el holding. Es el CEO, es decir, es el director ejecutivo, también es el presidente y el accionista mayoritario de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway es una compañía tenedora. En español suena muy feo, pero en el lenguaje de Wall Street es lo que se conoce como una holding company. Y para explicarlo en términos muy simples, podríamos decir que es algo así como un fondo de inversión que mantiene acciones o distintos activos de distintos tipos. Y bueno, como les decía, Warren Buffett es famoso por usar la estrategia del holding y eso lo ha llevado a mantener acciones de algunas empresas por más de 20 años. Para que se den una idea más o menos de qué es lo que ha hecho Warren Buffett en este sentido, les voy a mostrar tres de las compañías cuyas acciones ha mantenido por más tiempo, por más de 25 años. Y vamos a comenzar por las acciones de Coca-Cola Company. Buffett empezó a comprar acciones de Coca-Cola en el año 1988 y desde entonces a la fecha las acciones de Coca-Cola han tenido una apreciación de 2.482%. Si resulta difícil entender lo que esto significa, para que se den una idea, más o menos significa que la inversión que hizo se multiplicó por 26. Otra forma de darse una idea de lo que esto significa es pensar, por ejemplo, que un banco actualmente te da cuando mucho 5, 6, 4% anual. Algunas sociedades financieras en México te llegan a dar hasta 10% anual. Y bueno, esta persona hizo 2.482% de ganancia en las acciones de Coca-Cola. Y para ayudarnos a visualizar un poquitito mejor lo que esto significa, podemos decir que cada $1,000 que invirtió en acciones de Coca-Cola aproximadamente se convirtieron en $26,000. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo, son las acciones de Wells Fargo Company, es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Buffett empezó a comprar acciones de Wells Fargo en el 89 y de ese momento al año 2018 tuvo una apreciación de 2.593%, lo cual es casi un 27x. ¿Sí? Su inversión se multiplicó por 27, o sea que más o menos cada $1,000 invertidos se convirtieron en $27,000 aproximadamente. Es una locura. Y el tercer ejemplo que vamos a poner son las acciones de American Express. Warren Buffett empezó a comprar acciones de American Express en el año 93
y de entonces a la fecha ha tenido una apreciación de 2.167%, lo cual es casi un 23x, o sea que más o menos cada $1,000 invertidos se convirtieron en $23,000. ¿Cuál es la mayor virtud de los holders? La paciencia. Al final los mercados tienen alzas y bajas, tienen subidas y bajadas espantosas, y lo que hizo que Warren Buffett a final de cuentas ganara tanto dinero o tuviera rendimientos tan grandes fue la paciencia, fue no entrar en pánico y no vender cuando las acciones de American Express cayeron un 84% en el año 2009, no entrar en pánico y no vender cuando las acciones cayeron un 50% en el año 2020, etcétera, ¿sí? Todas estas acciones han tenido caídas muy fuertes y, como acabo de decir, la virtud más grande de los holders es la paciencia, es no entrar en pánico y no vender. Aquí, por ejemplo, hubo una caída de 68%. Esto sucede no solo en las criptomonedas, sucede también en la bolsa de valores. Y los que entran en pánico y venden, pierden, ¿sí? Lo que la historia nos ha mostrado es que, a pesar de las caídas, los mercados financieros tienden a recuperarse siempre. Este, por ejemplo, es el índice Standard & Poor's 500, que ya lo habíamos visto hace tiempo, y es la misma historia. Es la representación como más clara, más visual de las subidas y bajadas de la bolsa de valores en general. Y bueno, la bolsa de valores ha tenido caídas pues espantosas, ¿no? En el 2003, esto fue la burbuja de los .com, cayó un 49% la bolsa de valores, ¿no? Después, en la crisis inmobiliaria del 2008, la bolsa de valores cae un 59%. Cuando inicia la pandemia de COVID, la bolsa de valores cae un 35%. Así son los mercados financieros, y los ganadores al final son los holders, la gente que no entra en pánico, no vende y se espera porque saben que normalmente los mercados se recuperan. Y de hecho eso es algo que normalmente los asesores financieros te van a decir. Los asesores financieros de los bancos, de los fondos de inversión, de las aseguradoras, los vendedores de planes personales para el retiro, te van a decir que es una buena idea invertir en la bolsa de valores a largo plazo. E incluso van a poner a Warren Buffett como un ejemplo. Pero aquí esto es información que creo yo que hay que tratar con cuidado y no confiar demasiado en el hecho de que la bolsa de valores siempre va para arriba. Y es que toda esta gente te dice esto porque no vivieron la Gran Depresión de 1929. Incluso Warren Buffett, que tiene 91 años, empezó a invertir cuando la Gran Depresión ya había pasado. Muy pocas personas que estén vivas hoy en día recuerdan lo que pasó, pero vamos a regresarnos a 1929 y les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Vamos a poner la gráfica en gráfica de líneas para que sea un poquito más claro. 1929, el crash de la bolsa, la Gran Depresión, el índice Standard & Poor's 500, o podríamos decir la bolsa de valores, tiene una caída de 84% y no se recupera hasta 1954. 25 años para que regresara al mismo punto en donde estuvo en 1929. Es decir, sí, la bolsa de valores sí se recupera, incluso después de una depresión como la de 1929, pero la realidad es que esperar 25 años para volver a estar en ganancias creo que sí sería algo desesperante, ¿no? Ahora, lo que estoy tratando de decir es que para mí la bolsa de valores, esa sí es una verdadera burbuja. Pero bueno, todo esto se los estoy diciendo porque esta es información que hay que tratar con cuidado y yo no quisiera que se entienda que yo les estoy diciendo que vayan e inviertan en la bolsa de valores a largo plazo porque siempre se recupera y siempre sube. Porque pues no, la realidad es que no siempre sube. Pero lo que quería era mostrarles que por lo menos durante los últimos 90 años, el holding ha sido una estrategia buenísima. Y esa es la estrategia que le ha dado su riqueza a Warren Buffett. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con Bitcoin? Vamos para allá. Resulta que la historia de Bitcoin nos ha demostrado que la mejor estrategia de inversión en Bitcoin ha sido el holding. Con todo y la volatilidad, con todo y las caídas de precio grandísimas que Bitcoin ha tenido, las personas que han comprado y simplemente lo han mantenido están en ganancias. De hecho, esta estrategia
algo tan simple como holdear Bitcoin ha dado un rendimiento promedio de 200% anual durante los últimos 10 años. Y si no me creen, pueden hacer los cálculos o simplemente pueden ver, por ejemplo, este reporte que se llama Understanding Cryptocurrency de Wells Fargo Investment Institute, en el cual dicen exactamente lo mismo. Retorno de inversión de Bitcoin desde julio del 2010, anualizado 216%. Podemos decir que hasta el día de hoy nadie que haya invertido en Bitcoin y lo haya holdeado o lo haya mantenido por más de 4 años ha perdido dinero. Nadie. Incluso las personas que han comprado en las partes más altas antes de las caídas fuertes, si han mantenido los Bitcoins por más de 4 años, han salido en ganancias. Y es que sí, Bitcoin ha tenido caídas muy fuertes. Vamos a ver lo que ha sucedido. En el año 2011, Bitcoin pasa de costar menos de $1 en marzo a $31 en junio de ese mismo año, para después perder en cosa de 4 o 5 meses el 93% de su valor. Como ya hemos platicado, los medios salen a decir que Bitcoin es una burbuja, que va a llegar a cero, que era un fraude, y la gente que perdió dinero sale a decir lo mismo. Pierden la convicción, no entienden el juego, venden cuando Bitcoin cae y pierden su dinero. Si estas personas hubieran mantenido sus Bitcoins hasta el día de hoy, tendrían una ganancia de 1000x, como 100,000%, o más bien como de 1300x, como 130,000%. Incluso las personas que compraron hasta arriba, pero no sabían lo que estaban haciendo, vendieron abajo y perdieron su dinero. Luego, en el año 2013, vuelve a suceder. Bitcoin pasa de valer $13 en enero del 2013 a valer $1,236 en noviembre de ese año, para después perder en cosa de noviembre a julio, 8 meses, perder el 86%